Hola, no, chavales. Último vídeo de subordinadas de relativo, en este caso las que no tienen antecedente. Y esto, como vimos en clase antes de las vacaciones, tiene truco, ¿vale? Tiene truco porque no hay un antecedente, el antecedente no está en la oración, pero es fácilmente recuperable. Es decir, se sobreentiende. Se sobreentiende el antecedente. Se supone que está incluido en el relativo. Y hay dos grandes grupos de oraciones de relativo sin antecedente. Grupo A, libres. Relativo sin artículo. Yo soy libre cuando estoy solo. Si está solo el relativo y no tiene la necesidad de que lo acompañe un artículo el la, los, las, el artículo determinado, ¿vale? El la, los, las. Esto es una A, vaya, es más raras que hago. Ahí es cuando vamos a hablar de oraciones de relativo libres. ¿Cuándo no está alguien libre? Cuando está acompañado por algo, entonces ya no es libre del todo, es semilibre. Así que tengo las semilibres. Y aquí lo que tengo es el artículo el la, los, las, más el pronombre relativo que. El que, la que, los que, las que, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a ver qué posibilidades de análisis tenemos aquí. Porque hay un grupo que tenemos que tener en cuenta, que son las de dónde, cómo, cuándo, ¿vale? Con esos adverbios relativos, cuando no tienen antecedente. Hemos visto en el vídeo anterior que cuando un dónde, un cómo o un cuándo relativo tenga antecedente, es decir, aparezca una palabra antes a la que remita y sobre la que está dando información esa oración, la función de esa subordinada relativo con antecedente va a ser, pues como todas las de relativo con antecedente, complemento del nombre de ese antecedente. Pero aquí vamos a meter, y esto tiene que ver con los cajones, ¿vale? Los cajones del análisis sintáctico. Si recordáis del primer vídeo de las de relativo, teníamos antiguamente las adjetivas, que eran las adjetivas guays, ¿vale? La chica que me gusta, la chica rubia. Teníamos las adjetivas sustantivadas, que equivalían a un sustantivo, y teníamos las de dónde, cómo, cuándo, que eran unas adverbiales, las adjetivas, o de relativo, que se llamaban así, que equivalían muchas veces a que eran las de dónde, cómo, cuándo, con antecedente. Pero es que resulta que cuando un dónde, un cómo y un cuándo no tienen antecedente, se analizaban antes como subordinadas adverbiales, ¿vale? Lo veremos con más detalle con las subordinadas adverbiales, pero quedaos con la historia y con el detalle de que estas ya no se analizan como subordinadas adverbiales, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo, por un lado, qué es lo que se nos cruza aquí, porque vamos a tener que las oraciones subordinadas de relativo con antecedente, perdón, sin antecedente. Voy a borrar. Sin antecedente libres incluyen de lo que antiguamente, ¿vale? Lo que antiguamente se consideraban adjetivas sustantivadas y adverbiales de lugar, tiempo, modo y a veces también de cantidad. Y en las oraciones subordinadas de relativo sin antecedentes semilibres, pues se incluyen lo que antiguamente se consideraban adjetivas sustantivadas, ¿vale? Y es mucho más sencillo de lo que
parece. Así que vamos con las libres. ¿Qué opciones tengo con las libres? Recordad, hay un relativo sin artículo, por eso se dice que es libre, ¿vale? Pues tenemos el primer grupo que os he dicho antes. Tenemos unas con nexos relativos, que van a ser quién, quiénes, y este relativo que equivale a todo lo que, ¿vale? Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, que equivale a decir todo lo que, toda la que, todos los que y todas las que. E insisto, estas antes se consideraban adjetivas sustantivadas y vamos a ver que estas ya no hacen de complemento del nombre del antecedente porque no hay antecedente, aunque se pueda suponer. Si tenemos, por ejemplo, quien lo sepa tiene que levantar la mano. Aquí tengo un quién, que es relativo, pero anda, aquí no tengo antecedente, no tengo nada. Pero ¿verdad que un quién equivale a decir siempre la persona que lo sepa, la persona la cual lo sepa, el alumno que lo sepa, el alumno el cual lo sepa? Pues tiene ese valor relativo, aunque no esté el antecedente, pero es fácilmente recuperable. Se sobreentiende que va a tener un quién o un quiénes, un valor personal. Ahora, esto antes se analizaba como adjetiva sustantivada. ¿Por qué? Porque ya no desempeña la función que hace un adjetivo como complemento del nombre de un sustantivo, sino que se puede cambiar por un demostrativo. Ahí está aquí, ¿vale? Voy a borrar la raya. Quien lo sepa tiene que levantar la mano. Aquí no sería lo mismo que decir aquel tiene que levantar la mano, ese tiene que levantar la mano. Podría meter también un sustantivo, Pepe tiene que levantar la mano. Pues voy a analizar una oración que he convertido en simple, voy a decir aquel tiene que levantar la mano. Sujeto de aquel tiene que levantar la mano, aquel. ¿Qué ocupa el aquel? Pues quien lo sepa. Y aquí sé que tengo el sujeto, pero no tiene forma de grupo nominal, porque no tengo ninguno de estos pronombres, ni un nombre. Tengo una oración, porque tengo un verbo, subordinada, porque está trabajando de sujeto, de relativo, porque tengo un quién, que es un valor relativo, la persona a la cual, etcétera, etcétera. Sin antecedente, porque el antecedente yo lo supongo, lo presupongo, pero no está en la oración, y como el antecedente viene sin artículo, no tengo el quien lo sepa, con el artículo el, ni la quien lo sepa, libre, ¿vale? Libre. Y hace de sujeto. Lo que no es sujeto, predicado. Grupo verbal, predicado verbal. Tiene que levantar esta perífrasis modal de obligación, el núcleo del predicado. Tiene que levantar la mano, tiene que levantarla. Grupo nominal, complemento directo, mano. Hace de núcleo y el artículo de actualizador. Y ahora me voy a la subordinada de relativo. El nexo relativo sigue haciendo una doble función. Todos los nexos relativos siempre hacen de nexo y de otra cosa. ¿Cómo sé yo cuál es la función dentro de esta oración del quién? Pues cojo este pronombre por el que he sustituido, ¿vale? Y lo pongo en su lugar, como si fuera el antecedente, ¿vale? Y digo, aquel lo sepa. Ay, aquel lo sepa suena raro, porque tengo un subjuntivo, un verbo en subjuntivo. Aquel lo sabe. Vamos a analizar esto. Sujeto de aquel lo sabe, aquel. Pepe lo sabe, sujeto Pepe. Así que aquí voy a tener el quién, que hace de nexo, y de sujeto. Lo que no es sujeto, predicado, el verbo núcleo del predicado y el lo, un grupo nominal, complemento directo.
Fijaos que si digo, ellos son quienes ayudaron a Pepe. Otro ejemplo que tenéis en los apuntes. ¿Verdad que yo podría decir, ellos son esos? Ellos son los ayudantes. Pues voy a analizar esta oración simple. Sujeto, ellos. Con solo el núcleo. Lo que no es sujeto predicado, en este caso, grupo verbal, predicado nominal, porque tengo un verbo copulativo que hace el núcleo del predicado. Ellos son esos, ellos son los ayudantes, ellos lo son. Y un atributo. Pero si yo tuviera ellos son esos o ellos son los ayudantes, pondría grupo nominal, grupo nominal atributo. Pero como no tengo ni esos ni los ayudantes, no tengo un grupo nominal. Esto se destapa y este atributo tiene forma de oración, porque tengo un verbo, subordinada, porque está trabajando de atributo, de relativo, porque quiénes se supone que son las personas que, con el sentido de las personas las cuales ayudaron a Pepe, y es un relativo por lo tanto, subordinada de relativo, sin antecedente, porque esto me lo he figurado yo, pero el antecedente no está, y como no necesita quién es un artículo, libre, viene solo el relativo. ¿Vale? Como el relativo no necesita artículo, libre. Vamos a ver qué función tiene. Antes he dicho, ellos son esos. Esos ayudaron a Pepe. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Esos. Pues esto me hace de nexo y de sujeto de la subordinada. Lo que no es sujeto, predicado. En este caso, un predicado verbal. El verbo, núcleo del predicado, ayudaron a Pepe, lo ayudaron. Ayudaron a Pepa, la ayudaron. Ayudaron a Pepa y a María, las ayudaron. Grupo preposicional, complemento directo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si tengo uno de estos relativos, quién o quiénes sin antecedente, formando una subordinada relativo libre, y tiene una preposición delante? Pues esto es peligroso. Tenemos que hacer un truqui y hacer como que la preposición no existe, ¿vale? Porque si yo digo, la policía detuvo a quienes cometieron el crimen. Y digo, vamos a ver, tengo un quiénes, que es sin tilde, es un relativo. Esto es a las personas que cometieron, con el sentido de las cuales, el crimen. Y no tiene un antecedente, pero yo lo he recuperado y lo he sobreentendido. Vale, tengo una subordinada relativo sin antecedente. Y además veo que es libre porque no tiene artículo. Tiene una preposición, pero no tiene artículo. Por lo tanto, aquí, para considerar la diferencia entre libres y semilibres, es libres sin artículo, semilibres con artículo, ¿vale? Y puedo decir, la policía detuvo a esos, detuvo a los criminales. Pondría aquí un grupo nominal, ¿vale? A los criminales. Voy a analizar, y primero voy a analizar mal, ¿vale? Voy a analizar mal, como no hay que hacerlo. Así no. Voy a analizarlo mal para que veáis el peligro que tienen estas de relativo sin antecedente cuando hay una preposición implicada. Sujeto de la policía detuvo a esos. La policía. Grupo, nominal, sujeto. Policía como núcleo, el artículo como actualizador. Lo que no es sujeto, predicado. Predicado verbal. El verbo, núcleo del predicado. Y ahora, detuvo a esos o detuvo a los criminales. Los detuvo, porque si fueran las ladronas, diría las detuvo, ¿vale? Y tengo una preposición, así que yo pondría aquí grupo preposicional, complemento directo. La preposición hace de enlace. Y ahora, si yo sigo analizando así, pues voy a poner aquí término. Entonces, ¿aquí qué pongo? Voy a poner aquí una oración subordinada de relativo sin antecedente libre
con función de término, pues podría ponerlo, ¿vale? En rigor, si yo soy riguroso con análisis sintáctico, lo puedo poner, pero la función de término la hemos visto que es característica de las subordinadas sustantivas. Así que para evitar líos, no analizamos así, ¿vale? Analizamos de esta manera. Hacemos el truqui de saltarnos la preposición. Detuvo a quienes cometieron el crimen. Sujeto, la policía. Un núcleo y un actualizador. Lo que no es sujeto, predicado, en este caso verbal. Núcleo del predicado. Yo sé que esto es detuvo a esos, detuvo a los delincuentes o a los criminales o lo que sea. Y sé que va a ser los detuvo. Si fuera las, o sea, si fueran femenino, las detuvo. Sé que va a ser complemento directo, ¿vale? Complemento directo. Pero no voy a poner grupo preposicional, sino que voy a poner directamente oración, porque tengo un verbo, subordinada, porque trabaja de complemento directo, de relativo, porque tiene un relativo, sin antecedente, porque yo me he figurado el antecedente, pero no está en la oración, y libre, porque el relativo no lleva artículo. Y voy a considerar que todo esto va junto como nexo y otra cosa. Esos cometieron el crimen. Yo cojo el esos y digo, esos cometieron el crimen. ¿Cuál es el sujeto de esos cometieron el crimen? Esos. Esto lo voy a marcar como nexo y sujeto. Insisto, esta preposición en las de relativo, libres, sin antecedente libres, como si no estuviera, ¿vale? Va a estar para saber la función sintáctica. La policía detuvo a esos, detuvo a los delincuentes. Este complemento directo tiene forma, en rigor, de grupo preposicional, pero si empiezo haciendo grupo preposicional, al final voy a confundir las subordinadas sustantivas de término con estas en este tipo de oraciones de relativo sin antecedente libres. Lo que no es sujeto, predicado. Grupo verbal, en este caso predicado verbal. El verbo núcleo del predicado, cometieron el crimen, lo cometieron. Cometieron la estafa, la cometieron. Grupo nominal, complemento directo, con crimen como núcleo y el artículo como actualizador, ¿vale? Ojo a cuando tengamos, insisto, preposiciones. El segundo grupo que tengo en las libres, ¿vale? El segundo grupo, esto sería 1.1 por lo tanto, nexos relativos, quién, quiénes y el cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. El segundo grupo es el que tiene dónde, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. Bueno, si os fijáis, estas, voy aquí para atrás otro poco, cuando tengo estas libres, ¿vale? Subordinadas de relativo sin antecedente libres, la función de la oración de la subordinada, cualquier función que pudiera hacer cualquier función de un grupo nominal. Por lo tanto, la vamos a tener como sujeto, como la teníamos aquí. Quien lo sepa tiene que levantar la mano haciendo de sujeto. La voy a tener como complemento, como atributo, como ellos son quienes ayudaron a Pepe, o voy a tener, como en la de la policía detuvo a quienes cometieron el crimen, con función de complemento directo, porque son funciones que podría hacer un grupo nominal. Por eso se llamaban, insisto, sustantivadas, ¿vale? El segundo grupo, según los nexos de estas subordinadas de relativo libres, ¿no? Sin antecedente libres, el 1, 2, con los nexos adverbios relativos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Insisto, sin antecedentes. Tendríamos también el cuánto, con el sentido de todo lo que, para dar un circunstancial de cantidad, pero no lo vamos a saltar porque, primero, no voy a poner ninguna en el examen con un cuánto, segundo, en selectividad eso no va a caer ni de casualidad, ¿vale? Además, es muy discutible porque se podrían analizar de otra forma. Estas eran las antiguas
adverbiales de lugar, tiempo y modo. Ya veremos cuando veamos las adverbiales qué ha pasado, porque hay muchas que han desaparecido, hay otras construcciones temporales, etcétera, etcétera, que se mantienen en ese paradigma, ¿vale? En ese lugar del esquema. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Estas, fijaos, llegamos a casa cuando ya era de día. Llegamos a casa cuando ya era de día. ¿Y esto cómo se analizaba antes? Bueno, pues antes se analizaba así. Llegamos a casa, ¿verdad que yo aquí podría decir entonces? Cambiarlo por un adverbio. Podría poner algún grupo nominal también con función de circunstancial de tiempo. A esa hora. A las 10. Y entonces, como se podía cambiar por un adverbio de tiempo, antiguamente esto se analizaba así. Como un predicado verbal con un sujeto omitido, nosotros, el verbo núcleo del predicado, a casa, grupo preposicional, circunstancial de lugar, y esto como, sé que tiene función de circunstancial de tiempo, como oración subordinada adverbial temporal, ¿vale? Adverbial temporal. ¿Por qué? Porque equivalía a un adverbio. Esto eran dentro de las adverbiales propias de lugar, tiempo y modo. Pero esto era antes. ¿Por qué? Porque este cuando, que no lleva tilde, es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque esto equivale a decir llegamos a casa, aunque no tenga antecedente, voy a poder meterle un antecedente con valor, con sentido temporal. En el momento en el que o en el cual ya era de día. Y como tiene ese valor relativo, se está refiriendo a algo que no está, pero que yo puedo recuperar, insisto, tiene prioridad el hecho de que tenga un relativo. Entonces, estas, las de dónde, cómo, cuándo, sin antecedente, ya no se analizan como adverbiales, chavales, sino como oraciones subordinadas de relativo sin antecedente, libres, ¿vale? Libres. Porque no hay un artículo, no puedo decir el cuándo o la cuándo ya era de día. Entonces, como no lleva artículo el relativo es libre y por lo tanto esa oración es subordinada de relativo sin antecedente, libre. ¿Cómo se analiza ahora llegamos a casa cuando ya era de día? Pues, teniendo en cuenta que esto sigue teniendo valor o función de circunstancial de tiempo, yo sé que ponga lo que ponga aquí va a ser de circunstancial del tiempo del verbo llegamos, ¿verdad? Pues vamos a analizarla. Sujeto omitido, nosotros. El verbo, núcleo del predicado, a casa, grupo preposicional circunstancial de lugar, la preposición como enlace, casa, grupo nominal, término, con casa como núcleo. Cuando ya era de día, sé que va a ser circunstancial de tiempo, pero no tiene forma de grupo adverbial ni nada, sino de oración, porque tiene un verbo, subordinada, porque está trabajando de circunstancial de tiempo, de relativo, porque tiene un adverbio relativo, sin antecedente, porque no aparece algo con valor temporal aquí en la oración, pero yo lo puedo recuperar, y libre, porque tiene nada más que el relativo, sin ningún artículo. Ahora, ¿qué doble función va a hacer? Si antes he dicho que todo lo cambiaba por entonces, pues ahora pongo este entonces y lo pongo aquí. Ya era de día entonces, o entonces ya era de día. Sujeto, esta es una impersonal del verbo ser, ¿vale? Con es tarde, es temprano, es de día, es de noche, no puedo ponerle un sujeto. Así que grupo verbal, predicado verbal, oración impersonal. Perdón, predicado nominal, oración impersonal. El verbo, núcleo del predicado. Ya, grupo adverbial, circunstancial de tiempo. El cuándo me hace de nexo y de circunstancial de tiempo también. Y de día, un grupo preposicional atributo, ¿vale?
la preposición de enlace, grupo nominal término, con un núcleo. Lo importante es que las de relativo libres, sin antecedente libres, con dónde, cuándo, cómo, si tiene un cuándo, la función dentro de la oración en la que se incrusta es circunstancial de tiempo y el nexo es nexo y circunstancial de tiempo del verbo de la subordinada. Si tiene un dónde, la oración entera hace de circunstancial de lugar y... Vaya, me están llamando por teléfono. Espera un segundico. Dígame. Vale, he tenido que cortar porque era una llamada de ortopedia. Bueno, entonces, cuando tenga una subordinada de relativo libre, sin antecedente libre, con un cuándo, siempre va a ser la oración entera circunstancial de tiempo del verbo, vamos a decir principal, aunque en realidad el verbo circunstancial de tiempo de la oración en la que se incrusta, y el cuándo va a ser nexo y circunstancial de tiempo dentro de esa. ¿Qué pasa cuando sea un dónde y un cómo? Pues lo mismo, para dónde circunstancial de lugar y para el cómo circunstancial de modo. Fijaos, nos encontraremos donde hemos acortado. Donde hemos acordado. Esto antes, insisto, se analizaba como subordinada adverbial de lugar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir nos encontraremos allí, ¿vale? Pero no la analizo ya así, porque este donde se supone que remite a en el lugar en el cual hemos acordado, o en el lugar que hemos acordado, en el lugar el cual hemos acordado, ¿vale? Pues vamos a analizar, nos encontraremos allí, pero no pongo adverbial, oración adverbial, sino que eso me sirve para saber que va a ser circunstancial de lugar del verbo encontraremos. Sujeto, nosotros. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, nosotros. El verbo núcleo del predicado. Y solo os encontraremos, porque este nos, yo puedo decir, os encontraremos donde hemos acordado. Si fuera Pepa, diría la encontraremos, y si fuera Pepa y a Juana, las encontraremos donde hemos acordado. Como lo puedo cambiar por otro pronombre sin cambiar el verbo, no es un verbo pronominal. Grupo nominal, complemento directo. Sé que esto va a ser un circunstancial de lugar, pero no tiene forma, insisto, de subordinada adverbial de lugar, sino de oración subordinada de relativo sin antecedente, porque aunque no está, pero yo lo puedo recuperar, libre, porque viene el relativo solo. Sujeto de hemos acordado, nosotros. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, nosotros. El verbo núcleo del predicado. Y el donde me sirve de nexo porque está uniendo la subordinada al resto de la oración. Y para este verbo, ¿cómo trabaja? Hemos acordado en ese sitio o en ese lugar, como circunstancial de lugar, ¿vale? ¿Os fijáis? Esto siempre es doble. Circunstancial de tiempo, circunstancial de tiempo. Circunstancial de lugar, toda la oración subordinada de relativo sin antecedente libre con el adverbio relativo donde, y el donde hace de nexo y de circunstancial de lugar dentro de su oración. Pepe se porta como su padre. Pepe se porta así, pero no pongo adverbial de modo, sino como este como se supone que me dice del modo en el cual se porta su padre, tiene valor relativo. Sujeto de Pepe se porta así, Pepe, grupo nominal sujeto, con solo el núcleo. Lo que no es sujeto, predicado, en este caso verbal. Aquí el verbo sí que es portarse, porque yo me porto, tú te portas. Yo no puedo decir Pepe me porta como su padre. Así que verbo pronominal,
se porta. Y ahora, si yo tuviera así, pondría grupo adverbial circunstancial de modo, pero no tiene forma de grupo adverbial, tiene forma de oración subordinada, porque trabaja de circunstancial de modo, de relativo, porque este como tiene valor relativo, sin antecedente, porque este modo, manera, forma, algo que tenga ese significado modal, no está aquí, y yo lo he recuperado, y libre, porque no tiene un artículo. Su padre, hombre, aquí se sobreentiende, se porta, ¿vale? Se sobreentiende un verbo. Grupo nominal sujeto, padre como núcleo. Y el posesivo como actualizador, y esto como nexo y circunstancial de modo de este verbo que aquí está elidido. Voy a poner una que no tenga esta elisión del verbo. He hecho las oraciones como me enseñó el profe, ¿vale? He hecho las oraciones así, pero vuelvo a insistir, no la analizamos como subordinada adverbial de modo, ¿vale? Sino como de relativo. Sujeto de hecho las oraciones así, yo. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, yo. El verbo, núcleo del predicado. Las oraciones, las he hecho. Grupo nominal, complemento directo, oraciones como núcleo y el artículo como actualizador. Y ahora, en vez de poner o grupo adverbial o subordinada adverbial, pongo que es oración subordinada de relativo, sin antecedente, libre, y hace de circunstancial de modo. Esto va a ser nexo y circunstancial de modo, pero vamos a buscar primero sujeto y predicado. El profe me enseñó así. Que esté así, que me ha servido para sustituir toda la oración, me sirve también para cambiar el relativo. Sujeto, el profe, con un núcleo y un actualizador. Lo que no es sujeto, predicado, en este caso verbal. El verbo, núcleo del predicado. Así ya sé que es nexo y circunstancial de modo. Y me queda el me, que es un pronombre, grupo nominal. El profe me enseñó, se sobreentiende un complemento directo, ¿vale? Y el a mí, el me que es a mí, lo tendría que cambiar por le enseñó a Pepa, le enseñó, y aquí se sobreentiende un complemento directo, ¿vale? Y esto como complemento indirecto, porque para que esto fuera un complemento directo tendría que decir que el profe me enseñó a mí, es decir, que yo era lo que se enseñaba. Y no es así, me ha enseñado cómo hacer las oraciones, ¿vale? Es decir, toda la acción en sí sería de forma sobreentendida el complemento directo y el me como indirecto, ¿vale? Bueno, pues estas son las libres, que insisto, dentro de las libres se agrupan, se incluyen las antiguas, algunas de las antiguas adjetivas sustantivadas y como tales van a poder hacer cualquier función propia de un grupo nominal, sujeto, atributo, directo, etcétera, etcétera, y las antiguas subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo, con dónde, cuándo y cómo, que ya no son adverbiales, sino que como tienen valor relativo esos adverbios, se analizan como subordinadas de relativo sin antecedentes, también libres. ¿Cuál es el segundo grupo de las subordinadas de relativo sin antecedentes? Cambio de pizarra. El segundo grupo son las oraciones subordinadas de relativo sin antecedente semilibres. ¿Vale? El segundo grupo de las que no tienen antecedente, pero yo lo puedo recuperar, son las semilibres, es decir, artículo más el relativo que, ¿vale? Más el relativo que. Vuelven a equivaler, ¿vale? Son también antiguas sustantivadas. Es decir, las voy a poder sustituir por un demostrativo, por un pronombre o por un grupo nominal. Y van a hacer, por lo tanto, funciones que sean propias de un grupo nominal. Sujeto, directo, indirecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Complemento del nombre, yo qué sé.
Fijaos si digo, ¿has comprado las entradas de los que te dieron el dinero? Vale, pues aquí tengo un los que. Y verdad que este los que, aunque no tenga un antecedente, se sobreentiende que aquí hay un antecedente que es las personas, los compañeros, ¿vale? Que en realidad estaría aquí, de los compañeros que te dieron el dinero, pues por eso no tiene antecedente, aunque yo lo pueda recuperar. Las personas que te dieron el dinero, las personas las cuales, los compañeros los cuales te dieron el dinero. Bueno, pero todo puedo decir, ¿has comprado las entradas de esos o de estos? O de los compis, ¿vale? Podría poner también un grupo nominal. Podría analizar esta oración simple que me ha resultado de hacer esta sustitución. Sujeto de ¿has comprado las entradas de estos? Tú. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, tú. El verbo, núcleo del predicado. Ahora, las entradas de estos, ¿las has comprado? Tendría un grupo nominal, complemento directo, con entradas como núcleo, el artículo como actualizador, y ahora, de estos, aquí nos pasa lo mismo que con las que eran libres, ¿vale? Si tengo alguna preposición, que no hago grupo preposicional, sino que marco directamente, que aquí tendría que poner grupo preposicional complemento del nombre, pero entonces voy a confundirme, voy a ponerla como subordinada sustantiva, y es de relativo, ¿vale? Así que no juego con enlace término, sino que hago directamente oración subordinada de relativo, sin antecedente, semilibre, porque tengo un artículo. Madre mía, semilibre, que hace de complemento del nombre de entradas, ¿vale? Ahora, sabiendo que esto lo voy a meter la preposición dentro del nexo como truqui, estos te dieron el dinero. ¿Cuál sería el sujeto de estos te dieron el dinero? Estos, ¿vale? Pues esto lo tengo que marcar, aunque quede un poco extraño, pero merece más la pena hacerlo así que no como descomponiendo el grupo preposicional. Esto es el nexo y el sujeto de te dieron el dinero. Grupo verbal, predicado verbal, el verbo núcleo del predicado, el dinero te lo dieron, grupo nominal, complemento directo, y este te es a ti. Si fuera a Pepa, le dieron. Grupo nominal, complemento indirecto. Ese es el que te dije, una que tenéis ahí en los apuntes. Ese es aquel. Ese es quien sea. Ese lo es. Bueno, pues aquí voy a tener un atributo, pero no una subordinada sustantiva de atributo, sino, como esto antes se consideraba adjetiva sustantivada, tengo eso ahí en la memoria, y resulta que tengo un relativo, que aunque no tenga antecedentes, es el muchacho que te dije, el alumno que te dije, el compañero que te dije, con el sentido del cual, lo cual, las cuales, los cuales. ¿Vale? Pues analizo. Sujeto eso, grupo nominal sujeto, con un núcleo, lo que no es sujeto predicado, en este caso un predicado nominal, el verbo núcleo del predicado, y aquí este atributo no tiene forma de grupo nominal, como tendría con un aquel, sino de oración subordinada de relativo sin antecedente, y como lleva un artículo el relativo, semilibre. ¿Qué nexo, o sea, qué función hace el qué? Que lo junto todo como... ¿Cuál es el sujeto de dije? Yo te dije aquel, ¿vale? Yo te dije con el sentido de señalar. Así que tengo un predicado verbal con un sujeto omitido yo. El verbo, núcleo del predicado. Esto va a ser el nexo y el complemento directo. Te dije, te señalé a Pepe, ¿vale? Te señalé ese, te señalé a aquel, te lo señalé. Y el te como indirecto. Esto en realidad, con este artículo, tendríamos que hacer el que te dije. Tendríamos que hacerlo así. El verbo núcleo del predicado, esto no cambia. Y aquí tendría que poner grupo nominal,
complemento directo con un actualizador y esto un núcleo, que a la vez es el nexo, ¿vale? Nexo y núcleo de este grupo nominal, porque es un pronombre y por lo tanto puede ser el núcleo de un grupo nominal. Pero al final acaba siendo lioso, es mucho más cómodo decir el que te dije, ¿vale? Más que nada, porque luego en selectividad te dicen función sintáctica del que este. Bueno, pues el que este es, dentro de la subordinada de relativo, es nexo y complemento directo de la subordinada de relativo, sin antecedente semilibre, ¿vale? La que me contó el secreto no me dijo su nombre. Tengo un qué y sé que es relativo, aunque no tenga antecedente, pero puedo decir la persona que me contó el secreto. Con el sentido de la persona la cual me contó el secreto. ¿Vale? Habría aquí un antecedente justo antes. Y sé que va a ser de estas semilibres, ¿vale? Sin antecedentes semilibres, porque yo esto puedo decir, esa no me dijo su nombre. Pues voy a analizar esto. Yo aquí pondría grupo nominal, si tuviera esa, sujeto, ¿verdad? Pero no tengo un grupo nominal, porque no tengo este pronombre esa, este demostrativo, sino que tengo es una oración, porque tengo un verbo, subordinada, porque trabaja de sujeto, de relativo, porque tiene un relativo, que está remitiendo algo que no está, con lo cual es sin antecedente, y como necesita un artículo, semilibre. Y lo que no es sujeto, predicado, un predicado verbal. En este predicado, el verbo núcleo del predicado, no me dijo su nombre, no me lo dijo. Grupo nominal, complemento directo, con nombre como núcleo y el posesivo como actualizador. El me es a mí, si dijera a Pepa, no le dijo, como lo cambio por le, grupo nominal, complemento indirecto y el no modificador oracional. Ahora, yo antes había dicho esa, me contó el secreto, o sea, esa no me dijo su nombre, pues ahora este esa lo pongo aquí, porque se supone que es el antecedente. Esa me contó el secreto. ¿Cuál sería el sujeto? Esa, pues aquí pongo nexo, sujeto. Lo que no es sujeto, predicado. Núcleo del predicado del verbo como siempre, me contó el secreto, me lo contó. Grupo nominal, complemento directo con secreto como núcleo y el artículo como actualizador, y el me, el indirecto. Estoy harto de los que solo hablan, otro de los ejemplos, y con esto ya hago el último de este vídeo. Harto de los que solo hablan. Y yo tengo aquí un que sé que es relativo porque remite un antecedente que no está, pero yo puedo recuperar. Estoy harto de los hombres que solo hablan. Con este que los hombres los cuales solo hablan. Los alumnos que solo hablan. Los políticos que solo hablan. Metería ahí un antecedente, lo puedo recuperar con un rasgo personal. Pues voy a analizar, estoy harto de esos. Y ojo, insisto, no es eso como en las subordinadas sustantivas, sino de esos, de aquellos. Vamos a jugar con el aquel, aquella, aquellos, aquellas, mejor que con esos. Estoy harto de aquellos. Sujeto de estoy harto de aquellos, yo. Y tengo un predicado nominal con un sujeto omitido, yo. El verbo núcleo del predicado. Harto de aquellos, yo pondría grupo adjetival atributo, lo estoy. Con harto como núcleo. Y ahora, ojo, el error, ¿vale? Si yo pongo aquí, lo voy a borrar lo que voy a poner ahora, grupo preposicional, complemento del adjetivo, voy a poner la preposición como enlace y voy a decir aquí, con función de término, y al pensar que es un término voy a poner oración subordinada sustantiva. Y así no, así la voy a confundir y entonces no voy a analizarlo como lo que es. Cuando tengo una preposición en una de relativo, hago como que no existe la preposición, así que ya no tengo un grupo preposicional. Pero sí que sigue haciendo el de aquellos de complemento del adjetivo, solo que en vez de ser de aquellos es de los que solo hablan. Tiene forma de oración, subordinada de relativo,
sin antecedente, porque no está, aunque lo pueda recuperar, semilibre, porque tengo aquí un artículo, ¿vale? Y hace de complemento del adjetivo, por eso se consideraba adjetiva sustantivada. Los que solo hablan, ¿vale? Los que solo hablan, aquellos que he usado, solo hablan. Pues esto sería el nexo y el sujeto. Que sé que suena súper raro meter el de, ¿vale? Pero si queréis podemos olvidarnos del de y hacer que la raya de nexo sujeto sea así, nada más. Y aquí un predicado verbal, el verbo núcleo del predicado, y un circunstancial que podríamos considerar como cantidad, ¿vale? Porque esto, aunque ya no haga falta llevar tilde, es el adverbio, grupo adverbial solo. Ojo con esto, si os es más cómodo hacer así y dejar fuera para no meter, es que claro, ¿cómo voy a meter como sujeto algo que tenga una preposición? Pero insisto, este truco es para no analizar mal estas de relativo como subordinadas sustantivas, ¿vale? En el siguiente vídeo me pongo con las 35 oraciones de relativo que os mandé en el archivo aquel al principio del curso, que tenía coordinadas, subordinadas sustantivas y de relativo, ¿vale? Empiezo a hacerlas porque esto, como de verdad se ve, las de relativo son un poco liosas si nos quedamos solo con la teoría, pero a base de analizar las sacaremos, ¿vale? Así que el siguiente vídeo que os suba va a ser eso, las 35 oraciones resueltas. Y luego mandaré otras 20 o 20 y pocas de relativo extra para seguir practicando este tipo de oraciones que puede dar alguna pega, ¿vale? Un saludo y hasta el siguiente vídeo.